Creo que ya pasaron los años suficientes para admitir que The Last of Us 2 es un buen juego. Durante mucho tiempo, este juego estuvo rodeado de polémicas y rechazo en internet. Gran parte de la conversación giraba en torno a ser demasiado woke. El físico de Abby, similar al de un hombre y siendo señalada erróneamente como trans. También la decisión argumental de obligarnos a jugar desde su perspectiva o el polémico final que nos dieron. Pero siento que pocas veces hablamos de lo que realmente intentaba contar el juego y tantas discusiones opacaron el verdadero mensaje. Desde sus inicios, The Last of Us nos plantea un mundo postapocalíptico devastado por el Cordyceps, donde la supervivencia dejó de ser una excepción para convertirse en la regla. Los personajes de este mundo deben adaptarse con los años, lo que surge en comunidades, facciones y nuevas formas de organizarse. Sin embargo, también desaparecen las reglas morales universales que damos por sentadas. En un mundo tan cruel como este, las personas dejan de actuar desde el bien o el mal, actúan para proteger a quienes aman o simplemente para seguir viviendo. Lo interesante es que la moralidad no desaparece por completo, sino que cada grupo coexiste con su propio sistema de moral y cuando entran en conflicto, la perspectiva define a quién consideramos héroe y a quién villano. Jonathan Haidt nos plantea que, desde la psicología evolutiva y la antropología, los grupos antiguos escribían su moral, no con un código ético, sino basándose en ciertas conductas que favorecían la supervivencia. Y es así tal cual como funciona en The Last of Us. La intuición viene primero, el razonamiento viene después. Cuando Abby mata a Joel, solemos pensar que es la villana porque es un personaje que amábamos desde la primera entrega. No hicimos ningún tipo de análisis para llegar a esta conclusión, simplemente construimos un argumento a través del dolor y los sentimientos. Sin embargo, el juego nos fuerza a jugar desde su piel y nuestra forma de pensar cambia. Ella también tiene un grupo al cual proteger y no despierta un día pensando hoy quiero ser la villana, simplemente actúa en venganza desde su resentimiento. En estos casos, nuestras ideas morales no solo giran en torno a que si lo que hizo fue justicia o no, depende de varios fundamentos guiados por la cultura y el grupo, lo que hace difícil entender a quienes piensan distinto. El uso de la perspectiva como herramienta narrativa funciona muy bien porque es un videojuego y no solo se limitan a contarte su pasado, sino que te hacen vivirlo. Es ahí donde entra en juego la empatía de conocer el contexto de alguien que odiabas. Es muy humano creer que nuestras acciones son correctas, incluso cuando provocan daño. Tanto el grupo de Ellie como el grupo de Abby actúan convencidos desde el ego que su causa es justa pese a las atrocidades que cometieron, pues confían en que esto se va a justificar. Pero nosotros hemos pasado tanto tiempo desde la perspectiva de Joel y Ellie que es natural percibirlos como los héroes de la historia o los personajes con los que más empatizamos. De hecho, existe un concepto filosófico que siento que fue utilizado como recurso narrativo en la creación de The Last of Us. Por muchos años, construyen empatía con Joel y Ellie, misma que se rompe con su muerte, y nos hacen odiar a Abby para luego intentar reconstruirla con ella. La paradoja de la ficción nos cuestiona por qué somos capaces de sentir emociones fuertes por personajes ficticios que sabemos que no son reales, y esa irracionalidad, como se plantea, nos permite comprender sus formas de actuar y vivir con ellos. Abby nunca cambia como personaje, pero ¿por qué nosotros la miramos de otra forma cuando conocemos más de ella? Pues nuestro juicio moral deja de depender de la primera impresión que tuvimos y ahí entra en juego la perspectiva empática una vez más. Mel se equivoca, ¿sabes? Eres buena persona. No me conoces. Conozco lo suficiente. Ahora bien, The Last of Us 2 marca un aspecto político muy importante respecto al ciclo de violencia, ese patrón interminable donde un acto agresivo genera una respuesta de la misma naturaleza, creando una cadena sin fin. Esto se retrata a la perfección con la venganza y retribución, así como la normalización de la violencia en un mundo como el que se nos plantea en la trama. Durante toda nuestra travesía, deshumanizamos a los lobos y a los serafitas, dejamos de darle un nombre porque es más fácil ejercer violencia cuando el otro no es una persona individual, sino que tratamos a todos como un grupo de malos. Sin embargo, aquellos enemigos que antes no tenían un nombre comienzan a presentarse como una persona más, con amigos, pareja, alguien con sueños, alguien que desea tanto como tú que la pesadilla termine. Curiosamente, las ideas que plantea René Girard en la violencia y lo sagrado parece ser una de las principales inspiraciones para Neil Druckmann, director y escritor del juego. Él ha explicado en algunas entrevistas que crecer en Israel le hizo presenciar un conflicto de pérdidas y violencias entre ambos bandos. Esa experiencia lo ayudó a construir
construir narrativas de víctima y victimario cuando se vive en un ciclo de violencia. De ahí nace la guerra entre los lobos y los serafitas, incluso más específico el enfrentamiento entre Ellie y Abby. Si bien no pretende representar conflictos reales de manera literal, creo que es impresionante cómo todos los medios artísticos nos hablan de política. Aunque no todos lo vean de esa forma y no lo quieran aceptar, el arte siempre es y será un medio para explorar cómo vivimos en sociedad. Por ello, no me sorprende que el director usara sus vivencias personales como recurso. Lo más personal es lo más creativo. Cuando se habla de política, muchas personas suelen hacerle el feo, porque no quieren recordar temas actuales o no quieren ser adoctrinados, como suelen decir por internet. Sin embargo, toda historia que hable de guerra, organizaciones, religión, justicia, autoridad o discriminación ya está haciendo una reflexión política. Muchos juegos, si no es que la mayoría, contienen elementos políticos en distintos niveles. Mientras exista el arte y la expresión, las historias reflejarán la sociedad desde la perspectiva del autor. Por otra parte, hay un tema que me gusta de cómo esta saga explora el trauma. Posiblemente muchas personas no conectaron con el final que tuvo Ellie, porque esperaban una resolución más satisfactoria, lo que solemos esperar de una historia de venganza. Al contrario, el juego nos lleva por un camino más caótico de retratar a una persona incapaz de huir del dolor y la violencia. Todo lo que experimenta Ellie se considera irracional, y creo que nosotros, como espectadores, pedimos historias realistas, pero hasta cierto punto, porque cuando se nos señalan nuestras contradicciones más humanas, parecen reflejarse en nosotros y nos causa incomodidad. El trauma no sigue una lógica racional. Diversos estudios demuestran que las personas traumatizadas reviven una y otra vez los acontecimientos vividos, incluso cuando ya no hay peligro. ¿Esto te suena de algo? Sí, la sección de la granja. Podríamos decir que Ellie experimenta síntomas típicos de trastorno de estrés postraumático. Su cerebro es incapaz de procesar y asimilar las vivencias traumáticas, por lo que se mantienen como una memoria activa que se reproduce cada tanto. La violencia a la que se expone afecta profundamente su percepción del yo y el cómo se relaciona con el mundo. Y bueno, durante todo el primer juego se nos menciona que Ellie tiene miedo de quedarse sola, así que considero que es un personaje un poco más complejo de lo que podría parecer. Sin embargo, el final disgustó a muchos jugadores porque después de su camino de venganza decide perdonar a Abby, aparentemente de la nada. Pero con todo lo hablado, realmente no fue de la nada. Viene desde lo más profundo de la irracionalidad humana y de la realización de varias cosas, como que matarla no regresaría a Joel. Perdonar a una persona no significa justificarla u olvidar lo ocurrido. Significa dejar de vivir dominado por el resentimiento de quien te hirió, incluso aceptando que el daño fue real e injusto. Una cosa no quita la otra. El padre de la psicología del perdón, Robert Enright, menciona que muchas personas descubren que el odio te destruye y se convierte en una prisión. Es decir, perdonar a tu agresor es un proceso que inicia cuando te das cuenta de que odiar te impide vivir en paz. Creo que más que perdonar directamente a Abby, se libra de que ella domine su vida, de que todo su objetivo sea en torno a ella y la venganza. Por eso es tan importante el último flashback de la conversación entre Ellie y Joel, ya que cambia muchísimo la interpretación del final. Si de alguna manera Dios me diera otra oportunidad, lo haría todo de nuevo. No creo que pueda llegar a perdonarte. Pero quisiera intentarlo. Ellie estaba dispuesta a perdonarlo, y al final nunca tuvo la oportunidad de reconstruir su relación con él, lo cual la carga con una enorme culpa al perderlo. El verdadero conflicto no solo fue Abby, sino cargar con el peso del tiempo perdido, por tanto que duró resentida con Joel. Creo que es muy importante aclarar que perdonar a Abby, lo mereciera o no, fue la primera decisión que tomó Ellie con toda la autonomía, sin estar cegada por el odio y el dolor, lo cual es muy hermoso, ya que reside en la humanidad del juego. Por eso puedo decir que The Last of Us 2 es un buen juego pese a las críticas que recibió. No está mal escrito, simplemente nos obligó a convivir con emociones que normalmente evitamos. A mí me encantan los juegos que me fuerzan a analizar la profundidad de los humanos, como la violencia, el trauma, el perdón y nuestras contradicciones. A veces nos resulta difícil separarnos de los personajes con los que vivimos la historia, por ello es tan complicado dejar de mirar a Ellie como una heroína y a Abby como la villana, siendo que ambos bandos son los protagonistas de sus propias historias con su propia moralidad. Pero dime, ¿qué te pareció este juego? ¿Alguna vez lo jugaste? Déjamelo en los comentarios.